Muy buenos días, amada familia. Bienvenidos a este tiempo devocional donde cada uno de nosotros disponemos nuestra vida y nuestro corazón para que Dios nos hable, para poder recibir ese buen consejo y ponerlo sobre todo por práctica, por obra. Porque una de las maneras que nosotros podemos reprender al diablo, al maligno, a las obras infructuosas de la carne, uno es a través de la palabra, declarando la palabra. Pero otra manera en la cual nosotros podemos hacer guerra contra el enemigo es viviendo la palabra. Entonces una de las formas es declarándola, pero otra, y yo creo que podría ser la más efectiva, es viviéndola. Una vida intachable, una vida en línea a la voluntad de Dios. Y en esta mañana yo sé que Dios hablará a cada una de nuestras vidas. Buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Vamos a dar inicio a este tiempo de devocional. Padre, te damos gracias. Alabamos y exaltamos tu santo nombre, Señor. Entregamos en tus manos, ponemos en tus manos este día, Señor. Toma el control de los afanes, de las ansiedades, del cansancio. Toma el control de nuestro carácter, Señor. De todo lo que pensamos, Señor, de todo lo que sentimos, Padre. Sé tú tomando el control de todo nuestro ser, Espíritu Santo de Dios. Que tu mano de poder esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Que tu mano de poder sea quien nos lleve de la mano, sostenidos y sustentados en tu infinita misericordia, Señor. Le damos gracias por este tiempo, Señor. Permite que la palabra del día de hoy llegue a nuestro corazón, Señor. Que podamos entender, que podamos comprender, que dispongamos nuestro corazón para entender, que dispongamos nuestro corazón para humillarnos delante de tu presencia, Señor. Que podamos presentarnos delante de ti con un corazón limpio, puro, santo, Señor. Con nuestras manos limpias, puras delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viendo un tema de juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. Y aunque esto es un adagio popular que hace referencia a que podemos estar en compañía de alguien, pero no compartir mucho de lo que ellos hacen. Pero de lo que Dios nos ha venido hablando, y lo vimos también el día martes, es que no podemos nosotros aplicar ese adagio a nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro hogar, en nuestra relación como pareja. Porque no podemos hablar de estar juntos pero no revueltos, porque dice la palabra que cuando nosotros nos unimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, dice que ahora dejamos de ser dos para ser uno. Entonces sí estamos juntos y ahora de los dos ha hecho uno. Podríamos entonces decirlo de la manera por causa del título, que estaríamos juntos y también revueltos, compartiendo muchas cosas. Hay un texto en San Mateo capítulo 18, Evangelio según San Mateo capítulo 18, dice la palabra en el versículo 19, otra vez os digo. Es decir, que ya lo había dicho, es algo que es reiterativo, es algo que Dios nuevamente, a través de su palabra y el Señor Jesús, porque aquí está hablando el Señor Jesús a sus discípulos, nuevamente está instando en este principio. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira qué tan profundo es este texto, este mensaje, este principio que Dios nos está hablando en esta hora. Porque está hablando de dos manifestaciones de Dios, dos manifestaciones diferentes. Una que es la manifestación de su presencia, y otra es una manifestación de las respuestas que Él puede traer a nuestras vidas a causa de nuestras oraciones. ¿Qué se necesita para recibir la respuesta a nuestras oraciones? ¿Qué es lo que se necesita según esta palabra? Mira el versículo 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros, o sea, solamente dos, hay un reto, hay un desafío para nosotros, ni siquiera para Dios, porque para Dios todo es posible. Dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿dónde está el problema de no recibir la respuesta de nuestras peticiones? ¿Dónde está? Dice la palabra de Dios en que no nos ponemos De acuerdo.
que no estamos de acuerdo, que no estamos en esa misma unidad. Y habla de la unidad en el espíritu, porque se está hablando de una petición, se está hablando de la oración. Entonces, si no estamos de acuerdo, dos, porque no habla sino solamente de dos personas, dice, si dos de ustedes se pusieran de acuerdo. Imagínate ese desafío que Dios puso en nosotros. Si quieren ver respuestas, no habla de una iglesia, no habla de toda la casa, con todos nuestros hijos. No habla de una multitud. No habla de una multitud. No habla de cosas súper mega grandes. Está hablando de lo sencillo y es de dos. Y es muy tremendo que diga otra vez os digo, o sea que es algo que es reiterativo y es algo que para el Señor es de mucho valor, es de mucha importancia. Cuando Él vuelve y nos reitera, vuelve y nos da la misma palabra, vuelve y nos habla acerca de lo mismo, quiere decir que para el Señor es muy importante. Y dice acá que para lo importante para Dios es que estemos de acuerdo. Y a veces nosotros queremos que otros entiendan, pero si no nos podemos entender dos. Sí, ahora, si hablamos nosotros de la oración, porque dice cualquier cosa que pidieren, aquí dos se pusieron de acuerdo, necesitamos entonces estar en ese mismo espíritu, en ese acuerdo, en esa unidad espiritual. Pastor, pero es que San Mateo capítulo 6 habla que si nosotros vamos a orar, vayamos a nuestro aposento y cerremos la puerta solos. Sí, pero es que aquí el Señor le está hablando a sus discípulos y les está hablando de un principio de la unidad y del acuerdo. ¿Qué fue lo que sucedió en el día del Pentecostés, que lo vimos el día martes? Dice que todos estaban unánimes juntos, todos unánimes juntos, y esto provocó algo, una manifestación del poder de Dios, y hubo un milagro, y es que comenzaron a hablar en otras lenguas de otras naciones. Eso hubo un milagro cuando se pusieron de acuerdo, no solamente cuando estaban juntos. Y aquí cuando les está instando y les está enseñando a sus discípulos a aprender a caminar no solamente juntos, sino no solamente en unidad, juntos, sino en esto, en el acuerdo, en el acuerdo. Hay personas que viven bajo un mismo techo, pero no están en el acuerdo, y allí la mano de Dios no se mueve. Y que el estar de acuerdo va más allá de decir, oremos porque, qué sé yo, que Dios abra la puerta de un trabajo. Va más allá de unas palabras. Sí. Pienso que el acuerdo va más allá de una disposición de nuestro corazón. Porque igual nos ha pasado que a veces, y nos pasa a nosotros como padres, y yo pienso que a la mayoría de papás les pasa, a veces nuestros hijos salen con nosotros más porque es un plan de familia que porque ellos quieran estar, Sí. que muchas veces ellos quieren estar con sus amigos. Entonces uno diría, no, están saliendo de familias que todos se pusieron de acuerdo. Y no, hay veces que ellos van con nosotros porque les tocó ir con nosotros, más no porque en ellos esté la disposición en su corazón de salir. Lo mismo pasa con nuestras oraciones. A veces nos tocó orar por determinada situación porque el pastor dijo que teníamos que orar, o porque los intercesores dijeron que teníamos que orar. Bueno, nos tocó orar porque es que mi mamá se pone cansona y para quitarme a mi mamá de encima, entonces pongámonos todos a orar por lo que ella quiere. Pero verdaderamente, ¿quién tiene la disposición de su corazón para caminar en ese acuerdo? ¿Quién verdaderamente tiene la disposición para decir, oiga, vamos a orar porque esto es lo que nos va a traer la respuesta cuando hay una disposición de nuestro corazón, ¿cierto? Y es lo mismo cuando salimos. ¿Qué diferencia es cuando todos estamos con el ánimo de salir, todos tenemos el deseo de compartir? Ahí es donde verdaderamente es aplicable el acuerdo, cuando de corazón se está en lo mismo. Sí. Porque hay muchos que están en la iglesia y oran porque uno les guía a orar, pero verdaderamente hacen de esa oración su propia petición. Ahí es donde está el acuerdo del que la palabra nos está hablando en esta mañana. Y en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Habla de la sabiduría. Para vivir con ellas habla de sabiduría. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Pero aquí en el capítulo 3 versículo 7 de 1 de Pedro también habla de que en nosotros debe haber una sabiduría para poder vivir, ¿sí? Para hablar de esa unidad, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces habla de la unidad. Dice, maridos, vivid igualmente con ellas sabiamente, dando el honor,
¿sí? Como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces no solamente es vivir, sino vivir sabiamente. Y no solamente sabiamente, sino aprender a darle el honor. Eso es vivir en unidad. Eso es vivir en un acuerdo para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que cuando hay queja, y la queja es no estar de acuerdo con algo, Sí. eso hace que nuestras oraciones no tengan una respuesta. Entonces sí debemos de estar revisando si verdaderamente como familia, como pareja, como ministerio, como parte de una iglesia, verdaderamente estamos caminando en unidad y verdaderamente estamos caminando en el acuerdo. Porque tú puedes estar orando por la petición del pastor, pero si en tu corazón hay queja por el pastor, porque es que el pastor no me visitó, porque el pastor no me llamó, porque el pastor no me dio un mercado y en mi casa había necesidad, porque a mí no me parece lo que el pastor está haciendo, el que pinte la iglesia no estoy de acuerdo con que lo haga. Eso trae estorbo a las oraciones. Ahora, entonces, volvamos al versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, si no logramos una unidad aquí en la tierra, en lo natural, ¿cómo queremos y pretendemos que haya una unidad en lo espiritual? Dice, aquí en la tierra, pónganse de acuerdo. Y ese es un desafío. Yo digo que el Señor, para el que llega a entender este texto en esa dimensión, que el Señor nos diga, bueno, que dos se pongan de acuerdo. Imagínate el desafío. Que uno ponga de acuerdo a 20 personas, bueno, es casi que imposible. Que ponga 30, 40 personas, pastor, Señor, me estás pidiendo mucho, pastor, es que eso es imposible. Pero cuando el Señor dice, si dos se ponen de acuerdo, si dos se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, habla de lo espiritual, porque en lo natural podemos llegar a estar de acuerdo, en lo natural, que no implica algo espiritual. En lo natural podemos llegar a estar de acuerdo y no hay ningún problema. Pero la pregunta es, ¿y qué cuando viene un tema espiritual? ¿Hay alguna diferencia? Porque hemos encontrado hogares que en lo natural se entienden, en lo natural claro. se entienden y Para se ponen de acuerdo. Para irnos de vacaciones. De vacaciones, para el parque. Para comprar un carro, felices todos nos ponemos de acuerdo. Para ir al parque, para comer un alimento, nos ponemos de acuerdo. Pero ¿y qué de lo espiritual? ¿Y qué de la oración? Sí. Aquí lo habla, ¿qué de la oración? Me logro acordar en este momento cuando nos pidieron la casa donde inició la iglesia. Salíamos a buscar lugar, salíamos a mirar donde había bodegas, salíamos con el pastor y no encontrábamos nada, pero fue hasta donde vino la respuesta del lugar, hasta cuando nos pusimos de acuerdo con los ancianos en entrar en un tiempo de oración y en un tiempo de ayuno, donde Dios hizo el milagro, donde Dios obró. Es decir, que no era tanto porque pues finalmente como que la iglesia es de ustedes son los que tienen que mirar dónde se van a ubicar. Entonces como que vayan ustedes y busquen, vayan ustedes y miren qué bodega les sirve, qué bodega les favorece. Y ciertamente nosotros hicimos la tarea, pero cuando verdaderamente la iglesia entendió que era una necesidad de todos, que nos iban a sacar realmente, entonces nos pusimos de acuerdo todos y ahí fue cuando vino el milagro, ¿verdad? Para el día sábado, en la reunión de jóvenes, yo los invito desde ya. Padres, no seamos ajenos a esto porque vamos a tratar un tema que es para todos, va direccionado a los jóvenes, pero vamos a estar hablando acerca de una investigación que se hizo del poder que ejerce la palabra y la oración en el cerebro del ser humano. ¿Cuál es el poder que ejerce la palabra? Yo los invito, los dejo solamente con esa inquietud, con ese signo de interrogación que lo carguemos hasta el día sábado, para que se conecten y podamos ver. Entonces, ¿dónde y cómo se logra el acuerdo? Porque dice, si ponen de acuerdo en lo que pidan, en la oración, allí hay una manifestación sobrenatural. Muchos se pusieron de acuerdo, estuvieron de acuerdo en el día del Pentecostés y hubo una manifestación que quedó registrada en la palabra. Entonces, ¿por qué no hemos logrado nosotros la unidad y el acuerdo? Porque muchas veces no tenemos el tiempo para orar en acuerdo. No tenemos el tiempo, no estamos cuestionando tu espiritualidad, no estamos midiendo qué tan espiritual eres. O que en otras ocasiones no le damos la importancia
En otras ocasiones estamos como que eso es de ella, como que eso es de él, y eso como que no me compete a mí. No se le da la importancia, pastor, de Sí. caminar, de decir, venga, sí, de verdad necesitamos entrar en tiempos de oración. Y cuando no se tiene esa misma unidad en el espíritu, cuando no se tiene esa misma unidad en el espíritu, entonces no se camina al mismo ritmo, en la misma dirección. Y es cuando comienzan las dificultades. ¿Qué pasa con los jóvenes, con nuestros hijos? Entonces ellos dejan de leer, dejan de orar y comienzan como a caminar en contravía y ya no hay acuerdos. Y jalamos y nosotros como Jalamos. padres y entonces comienza a haber como un repudio, como un fastidio. ¿Por qué razón? Nosotros ya no podemos decir nada porque a ellos les incomoda, a ellos les irrita, cualquier cosa, están prevenidos. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde se rompió esa unidad tan bonita que había en el hogar? Aquí. ¿Por qué razón? Porque ya no caminamos en el acuerdo, porque ya no estamos en esa unidad espiritual. No podemos dejar perder la unidad espiritual en nuestra casa. Eso hace que nosotros caminemos en acuerdo. Porque mira lo que sigue diciendo el versículo 20, que es muy diciente y bien interesante. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira qué diferencia, la diferencia que hay entre el versículo 19 y el versículo 20. En el versículo 19 el Señor dice, si dos se ponen de acuerdo, hay una manifestación de mi poder y hay respuestas. En el versículo 20, entonces ya abre un poco más el círculo, ya abre un poco más esta oportunidad y dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. O sea, allí está la presencia. Si queremos gozar de la presencia de Dios, solamente es congregarnos, lo que hacemos los domingos, lo que estamos haciendo el día de hoy, y estamos en el nombre de Jesús y vamos a tener su presencia, ¿sí? Vamos a tener ese favor de su presencia. Pero el Señor no quiere solamente que tengamos el favor de su presencia, sino la manifestación de su presencia. Entonces podemos tener el favor de su presencia en nuestra casa por causa de uno o dos o tres que oren y nos congregamos. ¿Qué pasó recuerdan, se me viene a la mente cuando el arca del pacto? Cuando la robaron y estuvo en aquel lugar mucho tiempo, años, y no pasó absolutamente nada. Y recordemos que el arca es la presencia. Cuando entonces fueron y decidieron llevarla a casa de Obed-edom Geteo, entonces no solamente estaba la presencia, sino que hubo la manifestación de la presencia. Y nosotros estos dos textos, si no lo habías visto de esa manera, pues gloria a Dios que el Señor está abriendo nuestro entendimiento frente a lo que es gozar del favor de su presencia y gozar del favor de su manifestación sobre nuestras vidas. Para gozar de la presencia de Dios, vamos a la iglesia, hay más de 10, 15, 20, ahora, 50 reunidos y allí está la presencia de Dios. Y es que igual la presencia y el poder de Dios, según lo que estamos leyendo, Dios no solamente quiere que una sola persona la obtenga. ¿Por qué? Porque si es a nivel eclesiástico, se piensa que el que tiene la responsabilidad de hacer que descienda la presencia del Señor es del pastor o es de la pastora, ¿sí? Pero aquí la Biblia nos dice, donde hay dos o tres congregados. Reunidos, pero es que allí, fíjate que en el versículo 20, no pide que estén en acuerdo. El único requisito es que estén congregados, reunidos. No hay otro requisito para que haya la presencia de Dios. Lo que dice la pastora, que no sea solo una función del pastor, pero así sea de los 50, que hayan 20 dispuestos, allí va a estar la presencia. Algo contrario sucede con la manifestación de su poder, porque el Señor está colocando allí algo y es una demanda y dice, si quieren ver la manifestación de mi poder y respuestas a sus oraciones, tienen que estar de acuerdo. Para que sientan mi presencia y tengan mi presencia, solamente congréguense, solamente reúnanse, solamente dispónganse en mi nombre y allí va a estar mi presencia. Entonces, imagínate que en el versículo 19 hay una demanda y es estar en acuerdo. En el versículo 20, congregados. Entonces, congregados, porque habla en ese plural, para congregarnos nos podemos congregar todos. Pero el desafío, ¿cuál es? Estar de acuerdo. Que ese es el tema. Ese es el tema al que Dios nos ha llevado. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Porque nos podemos estar en nuestra casa congregados y decimos que somos cristianos. Y somos cristianos. Y leemos la Biblia. Y nos conectamos los domingos.
y podemos diezmar, pero la pregunta es, eso es decir que estamos aplicando el versículo 20. La pregunta para nosotros es, ¿estamos aplicando el versículo 19? ¿Estamos caminando en el acuerdo? ¿Podemos sentarnos a hablar, a orar, a pedir una misma cosa, velar por una misma cosa? Sin terminar en discusiones, sin terminar en disensiones, porque ese es el otro detalle. Se sientan a orar, se sientan a hacer una petición y terminan agarrados. Sí. ¿Por qué? Porque usted está pendiente de lo que yo oro, usted me está criticando mi oración. Uno ve eso muchísimo, escucha uno mucho acerca de eso. Ve que no, pero yo me arrodillé a orar con ella, pastor o pastora, y resulta que me empezó fue a criticar mi oración, o a través de la oración me empezó a echar vainas. Sí. Ahora, imagínate que en el Es versículo tremendo. 20 se congregan, cada uno buscando lo suyo, cada uno con su petición, cada uno con Con su su anhelo, necesidad. cada uno con su necesidad. Pero en el versículo 19 se necesita estar de acuerdo. Y cuando ese estar de acuerdo, necesitamos saber cuál es la petición de mi esposa, cuál es mi petición, cuál es la de nuestros hijos, cuál es. Y nos ponemos de acuerdo y vamos en esa misma dirección. Entonces vamos a orar, ¿sí? Y no es cada uno por lo suyo, sino que debe haber algo puntual en lo que estamos nosotros orando. Dice la palabra, pides y no recibes porque pides mal. Aún necesitamos la sabiduría y pedir como es la voluntad de Dios y ser ordenados en nuestras oraciones, bibliocéntricos, cristocéntricos, en la manera en que nosotros estamos orando, sin que no haya entre nosotros esas diferencias para que no hayan estorbo en nuestras oraciones. Ahora, soy capaz de negarme en mis peticiones el día de hoy por causa de las de mi esposa. Y nos vamos a poner de acuerdo. Ella tiene un anhelo, ella tiene sus sueños, ella tiene sus peticiones. Tenemos cosas en común, tenemos planes en común como pareja. Tenemos planes en común con nuestros hijos, como familia. Pero ¿cuáles son los planes particulares, específicos de ellos? ¿Cuáles son los planes de mi esposa, los míos, mis sueños y mis anhelos? Al ponernos de acuerdo, entonces podemos orar específicamente por lo de nuestros hijos, por lo de nuestra esposa, por lo mío. Y entonces dice la palabra, dice la escritura, y cualquiera cosa que pidieren los dos, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que agrada al Dios de los cielos? ¿Qué es lo que le agrada a Él? El acuerdo. Y que no solamente, y es entender que no solamente la oración de mutuo acuerdo, o la oración en familia, o la oración en pareja, o la oración eclesiástica, o la oración ministerial, no solamente para pedir cosas Sí. en cuanto a bendiciones. También es entender que si yo estoy en tiempo de oración y estoy con mi esposo, o estoy con mi esposa, o estoy con mis compañeros ministeriales, pues es la mejor oportunidad también para pedirle al Señor cambios y transformaciones. Pero qué tan dispuestos estamos y qué tan preparados estamos para escuchar eso en una oración, pastor. ¿Qué tan listos estamos para escuchar que alguien esté orando y esté pidiendo, Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, porque tal vez está con orgullo, porque tal vez está necio, porque tal vez está necia, Señor, porque tal vez está terco? Señor, guía al pastor, porque tal vez él en su afán, porque él está afanado, porque él está con la ligereza, él está totalmente en oposición, porque a veces pasa. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a entender que si están orando de esa manera es porque nos aman? Porque no solamente, Señor, úsalo, Señor, bendícelo, Señor, dale, Señor, prospéralo, Señor, mira el deseo del corazón, mira la bendición para él, mira lo que él desea, mira lo que él quiere alcanzar, sino también es, Señor, ayúdalo en sus debilidades, fortalécele, Padre, en sus debilidades. Señor, mira, porque no hay otra persona que sepa más y que conozca más las debilidades del esposo que la esposa, y viceversa. No hay nadie más que conozca a los hijos como nosotros los padres. Entonces nuestras oraciones no pueden ser solamente de bendición, de que nos dé, sino también, Señor, de que transforme el Señor nuestra vida, de que transforme nuestros corazones. Señor, si es que Él es así, ay sí, Padre, pero ayuda, pero bendícelo, Señor, a pesar de que Él se porta así, bendícelo. No, porque ahí es donde se rompe la unidad espiritual. ¿Qué es lo que nos hace mantener en la unidad espiritual? Cuando obedecemos al Señor,
cuando obedecemos su palabra, cuando cada día estamos caminando en un pro de Y cuando nos mejorar. negamos. Sí. Volviendo a este texto y apoyando lo que tú dices, dice, cuando nos reunimos en la iglesia, cuando vamos y nos congregamos, tenemos esa experiencia de gozar de la presencia de Dios. Wow, estamos enamorados. No, yo vuelvo a esa iglesia, fruto del Espíritu, qué bendición. Pero, ¿qué sucede cuando aplicamos el versículo 19? Cuando ya se cierra más el círculo y hablamos de ministerios. Hablamos de ministerios, el ministerio de alabanza, el ministerio de pandero, el ministerio de diaconado, los intercesores, mujeres, varones, parejas, jóvenes, niños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que en una iglesia que haya una presencia tan bonita, cerrando más el círculo de los ministerios, hayan diferencias, hayan celos, contiendas, disensiones? ¿Pero por qué, pastor? Envidias. O sea que esto es un engaño, es una cortina de humo que se hace en los domingos. No, lo que pasa es que estamos trabajando en caminar en los acuerdos. Y para caminar en acuerdos tenemos que negarnos. Tenemos que aprender a negarnos. Y esto nos da un piso y una plataforma para poder hablar, yo creo que el próximo martes, sobre el tema. Y que nos tenemos que pulir. Claro, sí, entonces nos da una plataforma, nos da un camino para poder hablar de estos dos personajes que les dijimos, que es David y Jonatán, porque David y Jonatán fueron unos hombres que aprendieron a aplicar el acuerdo, el negarse, el caminar en un mismo espíritu, siendo naturales, siendo hombres, humanos, de carne y hueso, con debilidades también. Y que en ellos había uno de ellos que tenía una posición, sí, claro, honrosa, que era Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Esto lo dejamos para el día martes. Esto queda para el día martes. Entonces es entender que necesitamos aprender a negarnos. Necesitamos comprender que necesitamos ser más maduros en los momentos de nuestras oraciones. Necesitamos entender que el caminar en acuerdo y el caminar en una unidad espiritual nos va a librar, nos va a guardar de caer en lazo del enemigo, nos va a ayudar a mantenernos en el Señor, a alcanzar esa vida eterna, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos y necesitamos de la unidad espiritual. La Biblia lo habla en Eclesiastés, que es mejor dos que uno, porque si el uno cae, tiene la oportunidad de que el otro le levante. Dice, pero ¿y qué del solo? ¿Sabes no una va a cosa? tener quien no lo va a tener levante. quién. Para el versículo 20 no se necesita tener carácter. Para el versículo 19 se pule nuestro carácter. Es pulido. Para congregarnos no. Para congregarnos en el nombre de Jesús, para cantar o para escuchar una palabra y hacer que su presencia descienda, no se ve, no se siente, no se nota el carácter nuestro. ¿Dónde se nota nuestro carácter? Cuando tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y qué pasa? Hay un adagio popular que dice que una sola golondrina no llama agua. Se requiere de toda una bandada de golondrinas para que hacer llover. Pero ¿a qué me refiero con eso? Porque hay personas que y eso es orgullo, se consideran tan espirituales que creen que no necesitan el apoyo espiritual de otros. Yo puedo orar solo, yo puedo ayunar solo. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito de que otro venga a orar por mí. Es mi relación con Dios y Él mismo me va a hablar y Él mismo me va a enseñar. Y no, nosotros no aprendimos así del Señor. Cuando nosotros vamos a la Biblia, el Señor Jesús nos dejó una enseñanza maravillosa y lo encontramos en los 4 evangelios, pero especialmente el evangelio de Juan nos habla de la unidad que él tenía con su Padre. Dice, lo que yo les estoy hablando hoy es lo que recibí de mi Padre. Dice la palabra del Señor, mi Padre y yo uno solo somos, hablándonos todo el tiempo de esa unidad que Él siempre tuvo con así su Padre. Así como yo y mi Padre somos uno, ustedes igual conmigo. O sea, el Señor siempre tuvo... Y en su momento de angustia, pastor. Siempre lo aplicó y siempre lo habló y siempre lo puso como ejemplo, esa unidad. Oremos, pastora. Es un tema bien interesante, el tiempo. Muy amplio, y es un tema muy bonito. Se compunge el corazón porque de verdad Dios quiere un pueblo unido, Dios quiere familias unidas, Dios quiere ministerios
que caminen en una unidad, y no solamente una unidad en lo natural, sino también una unidad en lo espiritual. El estar de acuerdo, la unidad, dice, estaban todos unánimes, juntos, no solo esa unidad, sino el poder estar en ese acuerdo. Es poder desarrollar esa hermandad, Amén. esa unidad. Amén. Padre, te damos gracias Padre, en esta te mañana, honramos y te bendecimos y te bendecimos exaltamos, esta Dios. mañana. Gracias, Señor, por Te ese damos a ti tiempo, toda la gracias por tu gloria, palabra. toda la honra, Señor, gracias por lo que nos Ayúdanos, enseñas Padre, hoy a través de tu palabra. Ayúdanos a caminar Señor, que juntos, para Padre Santo. gozar de tu presencia se necesitan de dos o más, Señor, donde en tu nombre, Señor, podamos hacer una reunión, allí tú estás. Pero dice la palabra de Dios que para ver la manifestación y la respuesta del cielo necesitamos estar de acuerdo, Señor. Padre, amado Dios, que podamos caminar en unidad siempre, en ese acuerdo, como parejas, como matrimonios, Señor, como ministerios, como iglesia, Padre Santo, porque un reino dividido no prospera, dice tu palabra. Un reino dividido no prospera, Señor. Y lo que tú buscas y anhelas de nosotros es que prosperemos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida económica, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, te damos gracias en esta mañana y que siempre en nosotros esté establecida tu bendita presencia y la de tu Espíritu, porque en nuestras fuerzas, Señor, podremos querer hacer muchas cosas, Señor, y vamos a querer hacer muchas cosas, pero si no estás tú en medio de nosotros, Señor, en vano lo haríamos y nuestras fuerzas se agotarían, se extinguirían, se acabarían. Pero tú estás, Señor, para fortalecernos allí, tu Espíritu, para poder aún en los momentos de dificultad continuar y no permitir que el enemigo venga a matar, robar y destruir, Señor, sino para que nosotros vivamos y tengamos vida y vida en abundancia, Padre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, papá. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amada familia, recordemos que el día de mañana también tenemos una cita a las 9 de la mañana. Tenemos el tiempo de ayuno y de oración. Puedes conectarte, pero también congregarte. No solamente miembros conectados, sino miembros congregados. Amén. El día sábado tenemos una cita a las 5 de la tarde con los jóvenes. Hay un tema y tiene por título Obedece. Ese es el título de ese mensaje, de esa enseñanza, Obedece. Y vamos a ver varias cosas. No solamente si no tienes hijos adolescentes, si no tienes jóvenes en tu casa, si eres soltero o soltera. ¿Sabes? Conéctate, porque la palabra de Dios no solamente va a ir direccionada a una mente y un corazón de un joven, sino es para todos. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Así que los esperamos el día sábado. Y el día domingo, 7, 9 y 11. Y seguimos con ese tema acerca del avivamiento. Y este domingo Dios igual nos hablará contundente y directamente a nuestras vidas. Les amo, les amamos en el amor del Señor. Dios les continúe bendiciendo. Un excelente día. Amén. Un excelente día. Bendiciones para todos.